Aleluya, es precioso, hermano, estar en los caminos del Señor, ¿verdad? Y sabe que uno como padre se regocija, ¿verdad? Cuando sus hijos permanecen, ¿verdad? Una de las oraciones de nosotros como padres es que nuestros hijos que van creciendo no se aparten, ¿verdad? No se aparten de los caminos cuando ellos ya toman decisiones propias, ¿verdad? Ahí es donde uno está orando, ¿verdad? Señor, que la semilla germine, ¿verdad? Que no haya sido en vano, ¿verdad? El esforzarse y criarlos en el temor de Dios, ¿verdad? Recordar aquellos primeros cantos chiquitos, como lo veo yo a los niños ahora de mi hermana Marixa, ¿verdad? Veo a las niñas y me acuerdo yo de mis hijos tan chiquitos y cómo me tocó a mí también darles clases, ¿verdad? Y aquellos cantitos que el arca de Noé y todas esas cositas, todos cantitos, hermano, y cómo la semilla ha dado fruto, ¿verdad? Entonces, y el Señor ha puesto a nosotros su semilla también, ¿verdad? Una semilla que, aleluya, el Señor nos ve en nosotros fruto también, ¿verdad? Está en espera en nosotros, ¿verdad? La semilla de su reino, ¿verdad? Y es lo que vamos a hablar ahora, hermano, acerca del reino de Dios. El mensaje más importante, más central, ¿verdad? Que encierra todo, ¿verdad? Podemos hablar de fe, podemos hablar de prosperidad, podemos hablar de sanidad, podemos hablar de liberación, pero todo lo encierra el reino de Dios, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver, hermano. Es un mensaje muy bonito que les traigo esta mañana en lo personal, así como el domingo pasado, ¿verdad? Fue un mensaje muy precioso acerca del que vimos, el propósito, ¿verdad? Pero ahora, hermano, no es la excepción. Ahora pongan mucha atención porque no es la continuación, pero sí es algo que impactó en lo personal, impactó mi vida, ¿verdad? Desde el principio del año el Señor nos dio esta palabra y nos dijo que íbamos a estar reconociendo, impartiendo, proclamando el reino de Dios, ¿verdad? Y este es un mensaje muy especial, hermano, porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, dice Romanos 14:17, ¿verdad? Sino que es paz, es gozo, es justicia en el Espíritu, ¿verdad? Y hermanos, el reino de Dios dice que fue preparado desde antes desde la fundación del mundo, ¿verdad? Así como el cordero inmolado fue preparado desde antes de la fundación del mundo y fue manifestado hace cerca de 2000 años, hermano. Así también el reino de Dios, aleluya, cuando el Señor fundó el mundo, aleluya, nos hizo a nosotros, también preparó su reino, ¿verdad? El anhelo de Dios, hermano, dice en Éxodo, ahí en el capítulo, desde Génesis, hermano, 1:26, 1:28, el Señor quiere que nosotros enseñoremos o juzguemos, habla de su reino, ¿verdad? No solamente quiere restaurar, ha restaurado la imagen de Él en nosotros, sino que también Él quiere, aleluya, restaurar también la autoridad, el poder, ¿verdad? Su reinado a través de nosotros. Éxodo 19 dice la palabra que Dios anhela levantar un reino de sacerdotes, ¿verdad? Una nación de sacerdotes, reyes sacerdotes, hermano. ¿Por qué sacerdotes? ¿Por qué no profetas? ¿Por qué no maestros? ¿Verdad? Porque, hermano, el sacerdote quiere decir aquel que se acerca a Dios. Un reino de gente que se acerca a Él. Sí, sacerdotes. Un reino que toma el poder, que toma la autoridad en el ámbito espiritual, ¿verdad? Y que toma su lugar, hermano. Y ese es el anhelo de Dios. Como hijos de Él, quiere que nosotros seamos una familia, ¿verdad? De sacerdotes, ¿verdad? De reyes, de embajadores de su reino, ¿verdad? El reino de Dios, hermano, como le decía desde el principio, Dios ha tenido ese anhelo, ¿verdad? De proclamar ese reino. Y no solamente fue proclamado por sus profetas, ¿verdad? Sino que hubo reyes como el rey David, ¿verdad? Que vivieron la esencia del reino. Y aparte lo proclamaron. El Salmo 145, David dice: tu reino, Señor, es desde el siglo hasta el siglo. Reconocieron, ¿verdad?, el reino de Dios, ¿verdad? Y porque reconocieron el reino de Dios, Dios también respaldó su reinado, ¿verdad? Y cuando tú reconoces el reino de Dios, Él también reconoce, ¿verdad?, la autoridad que Él te delega aquí, ¿verdad? El Padre Nuestro lo dice. El Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad y que venga, ¿qué? Tu reino, ¿verdad? Eso es bonito, hermano, estar bajo autoridad. Eso es lo que consiste el reino. Consiste en un rey, ¿verdad? Con su familia, sus hijos que somos nosotros. Su negocio, ¿verdad? Su reino, sus leyes, su voluntad, ¿verdad? Establecer su voluntad. ¿Para qué? Para bendecirnos. Quiere bendecir al ser humano, restaurarlo, ¿verdad? Es lo que quiere. Aquel reino que fue, hermano, preparado desde la fundación del mundo, pero que Adán, ¿verdad?, se perdió, hermano. Ahora está siendo proclamado y quiere ser restaurado ese reino, ¿verdad? Como le decía, fue proclamado por los profetas,
Vamos a ver el ejemplo ahí de Daniel, ¿verdad? Daniel 7, ahí dice, no busque esta escritura, dice que Daniel proclamó, dijo, no, viene un reino, cuando se acuerda de aquella estatua de Nabucodonosor que simboliza los diferentes reinos, y que dice, no, pero viene un reino inconmovible, un reino siempre eterno, aleluya, que se va a ser dado ¿a qué? A los santos del Altísimo, ¿verdad? A un pueblo profetizado, va a venir ese reino. Bien, Isaías también, el profeta del reino milenario, ¿verdad? De Cristo. Miqueas, todos, hermano, los profetas siempre han hablado de ese reino, ¿verdad? Venidero, ¿verdad? Reyes como Nabucodonosor, un reino tremendo, hermano, que se levantó y que él quiso darse la gloria a sí mismo, pero que Dios lo humilló. Viene la abuelita acá. Dios lo humilló, ¿verdad? Y vemos, hermano, vemos que ese rey, hasta que no reconoció a Dios, ¿verdad? Como al reino de Dios, como el soberano, fue cuando Dios lo restauró. Acuérdense aquel que anduvo comiendo zacate, ¿verdad? Con las uñas largas. Nabucodonosor, ¿verdad? Un reino, un imperio tremendo, hermano, en los tiempos de Daniel. Pero ¿qué pasó? Que fue hasta que no reconoció, ¿verdad? El poderío, el poder, que todo venía de parte de Dios, fue cuando ese rey fue restaurado, ¿verdad? Él creía que todo lo que él había logrado era por causa de su buena disposición, por causa de su buena sabiduría, ¿verdad? Mas sin embargo, hermano, no fue así, ¿verdad? Hasta que él reconoció que lo que él tenía, que lo que él era, hermano, ese poder y todo lo que él tenía venía de parte de un reino, de parte de Dios. Fue cuando Dios lo restauró, ¿verdad? Fue humillado, hermano. Dice que este rey anduvo entre los animales comiendo zacate, ¿verdad? Las uñas como las águilas, tenía uñas largas, hermano, hasta que reconoció allá en la intimidad, allá en el sufrimiento, hermano, él reconoció, aleluya, que todo lo que ese reino que él había tenido, aleluya, había sido por causa del reino de Dios, ¿verdad? Y Dios le restauró su reino. Dios le restauró su reino, hermano. Vamos a leer ahí, hermano, vamos a leer en Mateo 25:34. Mateo 25:34, hermano, habla de, aleluya, de que este reino ya fue preparado para ti y para mí. Ya fue preparado ese reino, ya está ahí. Así como la salvación está para nosotros, ¿verdad? Entonces el rey dirá a sus ovejas, ¿verdad? De su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, hermano. Pero ¿qué ha pasado con ese mensaje, verdad? ¿Qué ha pasado con ese mensaje, hermano? Hemos visto, hermano, que este reino preparado desde la fundación del mundo fue proclamado por los reyes, vivido por los reyes, proclamado por los profetas. Y llegamos, hermano, hasta el profeta de los profetas. ¿Quién es el profeta de los profetas? Juan el Bautista. Dice que no se ha levantado otro profeta más grande que Juan el Bautista, ¿verdad? Mas sin embargo dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Está tremendo, hermano, porque Juan el Bautista es la voz que fue profetizada por Isaías, ¿verdad? Una voz que clama en el desierto, ¿verdad? Preparando el camino a Jehová, ¿verdad? Salvación nuestra, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y vemos, hermano, que este reino fue preparado desde la fundación del mundo. Y vemos allí, vamos a leer ahí en Mateo 3, hablando de Juan el Bautista, como uno de los profetas, el último profeta. Dice que desde Juan el Bautista hasta ese tiempo el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Por eso usted es un valiente, hermano, porque está arrebatando el reino de los reinos, el reino que va a prevalecer para siempre. Eso es, hay que ser valientes, hermano, para no dejar ir esa oportunidad. Dice la palabra ahí en Mateo 3, hermano, hablando de Juan el Bautista. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Dice en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, dice, y diciendo, lea el versículo 2, arrepiéntanse. ¿Por qué? El reino de los cielos se ha acercado, o sea, está al alcance suyo. Es lo que quiere decir, está a la mano, se ha acercado, está disponible. Lo que perdió el ser humano, hermano, allá en el jardín del Edén, ahora aquí está listo. Vemos aquí, hermano, aleluya, el reino de Dios siendo proclamado
no es pasar aquí enfrente y llorar, ¿verdad? Y sentirse usted mal. Y la regué y tengo esos pecados. Gloria a Dios por ello, hermano. Pero la palabra arrepentirse va más allá. La palabra arrepentirse es cambiar de mentalidad. Dar un giro, aleluya. Dejar de estar haciendo lo que está haciendo y hacer lo que dice el reino. ¿Sí? Es un cambio de mentalidad. Aleluya. Y es lo que proclamaba Juan el Bautista. En los tiempos de Juan el Bautista, no que era el único. Había escuelas de pensamientos, estaban los fariseos, los líderes farisaicos, estaban los seduceos, los que creían en la resurrección, los que no creían en la resurrección, estaban los romanos, estaban los griegos, ¿verdad? Con sus filosofías, con sus ideas, con sus pensamientos, tenían sus escuelas, tenían sus discípulos, y Juan también tenía sus discípulos. Y él les decía, ok, arrepiéntanse, yo los voy a bautizar en agua, algo como un simbolismo de que realmente son nuevas criaturas. Pero ¿qué les decía a los fariseos? Hipócritas, ustedes raza de víboras. ¿A poco creen que porque nomás se bautizan ya lo hicieron? No, aquí se trata de que realmente ustedes tengan un arrepentimiento genuino. Se trata de que den un giro a su vida. ¿Sí? ¿Qué? No nomás es meternos al agua y ya. Hermano, vemos el mensaje, hermano, duro. Pero entonces viene Jesús, ¿verdad? Jesús podía haber tomado la filosofía de los fariseos, aquellos que proclamaban la ley. Ahí estaban los seduceos, ahí estaba un montón de escuelas, de pensamientos. Pero Jesús, ¿qué hizo? Yo voy con Juan el Bautista. ¿Por qué? Vamos a leer ahí, hermano, porque Jesús, hermano, concordó, ¿verdad? Estaban de acuerdo en el mismo mensaje. Jesús, aleluya, se sometió a Juan el Bautista. Él no quería bautizarlo, él no quería. Mas sin embargo, ¿sabes qué, Juan? Yo me someto a ti porque, ¿sabes qué? Lo que tú predicas es lo que yo vengo a predicar. Para eso he sido enviado, a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Y vemos, hermano, que Jesús fue tentado, fue llevado al desierto, pasó la prueba, salió victorioso. Satanás le ofreció los reinos de este mundo para que lo adorara, pero él dijo, no, aleluya, solo al Señor tu Dios adorarás. Y viene Jesús lleno del Espíritu Santo, ahí mismo en Mateo 4. Después, ¿verdad? Dice en el versículo 17. Dice, hermano, que Jesús viene lleno del poder del Espíritu Santo después de una gran victoria, ¿verdad? Contra Satanás y todas las fieras, los demonios allí. Vemos, hermano, dice que Jesús desde entonces, el versículo 17 en Mateo dice que desde entonces, ¿qué? Comenzó Jesús su ministerio. Desde entonces, quiere decir que desde ese momento, ¿verdad? Hasta siempre, aleluya. Comenzó Jesús su ministerio. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? El mismo de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, den un cambio, den un giro. No se trata de llorar nomás. No se trata, aleluya, de sentirse mal por sus pecados, por sus faltas. No se trata de hacer una lista de pecados, aleluya, Dios los conoce. Sino se trata de dar un giro a tu vida. Miren la primera palabra que dijo Jesús, una palabra ofensiva. ¿Qué les dice? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está aquí está a la mano. Pero eso que ustedes piensan, eso que ustedes predican, esas filosofías, esas enseñanzas no sirven. Fue lo que les dijo. Tiren todo eso, aleluya. Aquí está el reino, aquí está lo verdadero. Lo que realmente necesitan es el reino de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? La primera palabra que dijo Jesús fue agresiva. Agresiva. Arrepiéntanse. ¿Qué quiso decirles? Cambien de mentalidad. Dejen esa forma de pensar. Dejen esas doctrinas. Ustedes fariseos, aleluya, ustedes seduceos, ustedes romanos, ustedes, aleluya, filósofos, dejen de pensar así. Reconozcan el reino de Dios. Aquí está a la mano. El ser humano, aleluya, tiene un vacío, aleluya, que su religión no lo va a poder llenar. El ser humano, sean chicos, sean grandes, tienen un vacío en su corazón, aleluya, que ninguna religión no va a poder llenar. Cambien de pensar, vengan, arrepiéntanse, den un giro. Es lo que les estaba diciendo. Y yo tengo la respuesta para ustedes. Lo que el hombre perdió al principio, aquí está, a la mano. Recíbenlo. Es gratis. En su misericordia, aquí está.
Pero ¿qué? Hubo luchas, hermano, allí. Inicia su ministerio el Señor. Él dice, sean niños, sean viejos, sean mujeres, sean hombres, sean feos, sean pobres, sean ricos, sean doctores, sean ingenieros, aleluya. Sean negros, sean blancos, aleluya. Lo cierto es que todos necesitan, aleluya, del reino de Dios. Están vacíos, están pobres de espíritu. Y se lo dijo ahí en Mateo 5, lea ahí Mateo 5, vamos a ir avanzando. Miren cómo les dice, viendo la multitud subió al monte, sentándose, dice Jesús ahí en el versículo 3 de Mateo 5, dice, bienaventurados, sean felices. Pero primero reconozcan que están pobres, que su filosofía, arrepiéntanse que no lo hace su mentalidad, sus enseñanzas, aleluya, que les han dado sus maestros, no les ha llenado su corazón. Pero aquí está la respuesta, miren cómo dice ahí en el versículo 3. Bienaventurados son ustedes, aleluya, si reciben el reino de Dios, porque reconocen que están pobres de espíritu. Ahí lo dice, ¿verdad? Y recibirán el reino de los cielos. En el 6 también. Los que tienen hambre y sed de justicia, aleluya, reciban el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, ¿qué es? Busquen primeramente, ¿qué? Ahí mismo en el 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si usted en el 10, aleluya, no importa que los critiquen, no importa que los persiguen, no importa que los rechacen, no importa que sean vituperados, no importa que sean perseguidos. Bienaventurados, dice el versículo 10 ahí de Mateo 5, los que padecen persecución por causa del reino, de su justicia, de lo que produce el reino. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está, eso es señal de que el reino de los cielos está en ustedes. ¿Se da cuenta? El mensaje es que el reino de los cielos no es que vaya a sanar enfermos, no es que vaya a sacar demonios, no, aleluya. Cuando viene, ¿qué es un reino? Es un gobierno. Cuando se establece, mire, ahorita que están las elecciones, cuando viene un nuevo gobierno, aleluya, quita y pone gente, aleluya, quita y pone leyes, aleluya, pone estatutos, cambia todo, aleluya. Viene el reino de Dios, aleluya, y quita el reino, un reino puso la enfermedad. Pero como llegó el reino de Dios, se va a la enfermedad. Sí. La enfermedad, la sanidad, todo eso, aleluya, es producto, aleluya, de que el reino está presente. Por eso le dice, reciban el reino, es lo primordial. Es el mensaje. Allí mismo, lee adelantito 6:33. ¿Cómo se los dice? Mire el Señor. ¿Saben qué? Busquen primeramente el reino de Dios. Es lo principal, aleluya, reciban el reino de Dios primero. Sométanse a la voluntad del rey, de ese reino. Den un giro a su mentalidad. Arrepiéntanse, den un giro. La palabra arrepentido está muy religiosa, hermano, para nosotros. Pero es tan sencillo como decir, voy a cambiar, voy a cambiar de actitud. La noche que nos leía nuestra hermana Carmen en la carta, una de las partes decía eso. No has cambiado, sigues siendo igual, no te has arrepentido, decía el diablo, ¿verdad? Pero miren cómo le dice, busquen primeramente el reino de Dios. Y lo que trae en sí, su justicia, su regalo, aleluya. Y las demás cosas tendrán por añadidura lo que necesites. Lo que realmente te haga falta para el propósito para el cual Dios te ha llamado. ¿Sí? Y así, hermano, sigue el Señor predicando, ¿verdad? Si usted se va ahí hasta el 9, ¿verdad? Vaya a seguir adelantito, un poquito más. 9:35. Y recorría Jesús dando ejemplo. Toda ahí las ciudades, ¿verdad? Recorría Jesús las aldeas. Que es una aldea así, las chozas, ahí, pueblitos chicos, pueblitos grandes, ciudades pequeñas, ciudades grandes, aleluya. Recorría Jesús porque Él estaba dando testimonio, aleluya. Estaba dando ejemplo, aleluya, de a lo que Él venía. Si para eso he venido. Mire qué bonito, hermano, dice, recorría y enseñaba en las sinagogas, ¿verdad? Y decía, rueguen ahí el 38, rueguen a Dios, ¿verdad? Al Señor, para que envíe obreros, porque las mies es muchas, las almas son muchas, son de Él, no son nuestras. Aunque tú seas el mensajero del reino, las almas no son tuyas, la cosecha no es tuya. Hay un dueño, hay un rey. Y les enseñaba y les daba instrucciones, y usted lee ahí el 10.
El 1 llamando a sus, mire, tomó a 12 de sus discípulos, ¿verdad? Y les dio que tengan autoridad, tengan poder, tengan permiso de parte del reino, sean embajadores, vayan en mi representación. Yo solo no lo puedo hacer, aleluya. Sí lo puede hacer, pero él lo hizo de esa manera como ejemplo. Vayan, aleluya. ¿Y qué les dice en el 5? Les dio ¿qué? Instrucciones. En el 5, mire, ¿sabe qué? Vayan. Les dio instrucciones. ¿Cuáles fueron esas instrucciones? Lea el 7. Yendo, vayan, prediquen, ¿qué diciendo? ¿Qué van a decir? ¿Qué vamos a enseñar? Nomás digan, el reino de los cielos está aquí, lo mismo, recíbanlo. Y lo demás viene por añadidura. Miren lo que dice ahí dice allí mismo que en el versículo 5, los ciegos van a ver. Sí, aleluya, por causa del reino, porque recibieron el reino, aleluya. El otro reino que puso la ceguedad se tiene que ir. Hay un nuevo régimen de parte de Dios. Sí. Serán limpiados los leprosos, los sordos tienen que oír, aleluya, porque este reino trae vida. Este nuevo reino, aleluya, que ustedes están predicando, aleluya, el que lo reciba, aleluya, va a dejar la sordera, el que lo reciba va a dejar la ceguedad, va a dejar la enfermedad, aleluya, los demonios se tienen que ir, porque ahora pertenecen al reino de la vida, al reino de la luz admirable de Jesucristo. Pero ustedes, ¿cuál es el mensaje ahí en el versículo 7? Solamente hagan, ese es el mensaje, esas son las instrucciones. No vayan a predicar sanidad. Suena como contradictorio. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? No vayan y prediquen prosperidad. Miles de mensajes de prosperidad. La gente no necesita, mira, la gente lo que necesita es lo que perdió. ¿Y qué perdió? El reino. No prediquen religión, religiones hay muchas. El hombre no perdió una religión, ¿sabes qué perdió? Lo que vino a traer Jesús. Y Jesús no vino a traer religión porque el hombre no perdió una religión. El hombre lo que perdió fue el reino, aleluya, y su justicia. Por eso vino Jesús a traer el reino y su justicia. ¿Para qué quiere una religión si hay muchas? No sean religiosos, les digo en otras palabras. Tú a lo que vas, tú dices, aquí está el reino de Dios, el que lo acepta, aleluya, será bendecido, y el que no será, pues allá él se la pierde. ¿Se da cuenta, hermano? Ustedes solamente vayan y prediquen diciendo, ¿qué vamos a decir, Señor? No se necesita mucho. No se necesita mucha teología, mucha enseñanza, hermano. Ustedes solamente digan lo que yo les dije a ustedes. El reino de los cielos está aquí. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Ahí está lo que necesita tu corazón. Lo que perdió el hombre, la raza humana, aquí está. Es todo. Lo demás que dice viene por añadidura. ¿Verdad que lo leímos en Mateo 6:33? Viene por añadidura. Y vemos allí, hermano, el versículo 8 que dice, sanen los enfermos, limpien los leprosos. Eso viene por la autoridad que ha sido delegada de parte del reino. No al revés. No le digo, mire, primero sanen los enfermos y luego ya les hablan del reino. No. Lo cierto es, hermano, que es el reino de Dios el que trae todo eso. Viene la sanidad por causa del reino. Viene la prosperidad por causa del nuevo gobierno. A ver qué presidente, qué gobierno nos toca. Y dependiendo del gobierno que nos toque, va a ser la prosperidad o va a ser la inferioridad de este país. O de esta ciudad, o de la familia misma, hermano. Dependiendo del tipo de gobierno que haya en ti como padre, como madre, aleluya. Ese va a ser el resultado, aleluya, que van a tener nuestros hijos. Ahora eso aplica a nivel del reino de Dios. Hermano, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado predicando las señales del reino. Les decía yo ayer, hemos estado predicando, mira, Pedro caminó sobre el mar. Gloria a Dios, nos alegramos. Mira, Pedrito ahí caminando, aleluya. Mira los enfermos sanando. Mira la suegra de Pedro, aleluya, tenía fiebre y fue sana, aleluya. Pero el Señor no nos mandó a predicar la sanidad, no nos mandó a predicar los resultados, no nos mandó a predicar la evidencia, sino nos mandó a predicar el reino, el que produce el efecto, el que produce la evidencia. ¿Se está gozando, hermano, con esto? Yo me estoy gozando. Sí. La evidencia, hermano, mire, y hay resistencia. Mire, Jesús no tuvo problemas con los pecadores, ni con las prostitutas,
ni con los bebedores de vino. No tuvo problemas. Hasta dice que hasta era amigo de ellos. Era amigo de publicanos, era amigo de pecadores Jesús. No tuvo problemas con ellos. ¿Sabe con quién tuvo problemas Jesús? Con los mismos problemas que tenemos los que realmente, aleluya, pertenecemos al reino de Dios. Con los religiosos. ¿Sí? Los religiosos. Esa es la causa de muchas guerras, de muchas muertes, la Inquisición, los 6 millones de judíos. Todo, hermano, muchas muertes por causa ¿qué? De las religiones. ¿Sí? Las torres del 9/11 por causa de la religión. Fueron los que se opusieron. Fueron los que le dieron dolores de cabeza al mensaje del reino, porque sustituyeron el mensaje del reino por su mensaje. Como ahorita. Es que hay dinero. Y fueron los que se sintieron amenazados. Sí, perdieron muchos discípulos. Dice la palabra que había multitudes que seguían a Jesús por el mensaje del reino. Y vemos allí, hermanos, si vamos a ver como ahí en la Biblia, en Mateo 23, para que vean cómo, mire, hermano, que el mismo Señor que dijo, ¿saben qué? No le digas necio, no le digas insensato a tu hermano. No le digas necio porque te expones al infierno. Miren lo que hizo Jesús. Al menos que se lo merezca, en otras palabras. Miren cómo dice allí. Miren cómo lo dice, hermano. Cómo les habló. Las palabras más feas. Las palabras más feas. Aleluya, se los dijo Jesús a quienes, a los religiosos. A los enemigos del reino de Dios. Aquellos que sustituyeron el mensaje del reino por su mensaje propio. Por sus filosofías. Por sus mandamientos. Por sus tradiciones. Jesús les habló duro. Vamos a ver. Allí en Mateo 23, miren cómo dice el versículo 17. Insensatos, ciegos. Miren el 16. Ciegos. Miren el 19. Necios y ciegos. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Sepulcro blanqueado les dice también. Escribas y fariseos, hipócritas, les dice el 29. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo? Ahí todo, ahí miren, lea el 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, religiosos hipócritas. Son semejantes a sepulcros blanqueados, a tumbas de panteón, como las que yo hacía. Trabajé 3 años haciendo tumbas de panteón. Yo no podía ni comer porque llegaba con mis dedos todos picados. Tanto unir las piedras esas. Se muestran hermosos por fuera, muy trajeaditos, con corbata, aleluya. Muy hermosos, aleluya, pero por dentro, ¿qué dice? Están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús les está diciendo así. ¿Se da cuenta, hermano? Pero más que todo, vean el versículo 13. La razón principal por la cual Jesús atacó a esta gente religiosa, a estos líderes, que ni entraban ni dejaban entrar. Miren el versículo 13. Ay de ustedes vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. Cierran el reino de los cielos con sus filosofías, con sus mandamientos, con sus ideas, aleluya. Pero arrepiéntanse, cambien de mentalidad. Ni entran ustedes ni dejan entrar. ¿Sí se fija ahí? Ni entran ustedes ni dejan entrar a otros porque los tienen ahí, aleluya. Les ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. ¿A qué se asemeja eso? A nuestros días, hermano. Pero yo te digo este día, tú nomás recibes el reino, hermano, aleluya. Pero recíbelo de corazón, aleluya. Y recibe con él todo el respaldo del reino de Dios. Y su justicia, que hemos estado hablando bastante. Y vamos a darle, está tremendo, hermano. Mire, si usted lee ahí mismo referente, aquí le está hablando a los escribas, ¿qué? Y fariseos. Vamos a Lucas. Para que vean que no nomás a ellos, también a los doctores de la ley, a los que interpretaban la palabra, a los maestros de los fariseos. ¿Sí? Los fariseos eran discípulos de esos maestros que vamos a hablar. Mire Lucas, ¿qué le dije? Lucas 10, Lucas 11. Qué tremendo, hermano. Esa fue la lucha. Los opositores. Si usted lee ahí, hermano, en Lucas 11:52, ¿qué dice Lucas 11:52? Ahí desde el 37 les habla, ¿verdad? Ahí los intérpretes de la ley, a los maestros,
Ahí del 42, del 40 les dice, en Lucas 11:40 dice, ustedes son, ¿saben qué? Son una bola de hipócritas, son necios. Sí, necios. Fíjense cómo les dice ahí en el 44, ustedes son unos sepulcros también, igual a los fariseos y a los escribas, les dice sepulcros blanqueados. En el 46, miren, les habla a los maestros, a los intérpretes de la ley. Ustedes saben qué, aleluya, intérpretes de la ley, están cargados, cargan a los hombres con cargas que ustedes mismos no pueden llevar. Piden a otros que ayunen y tú mismo no ayunas. Podemos decir así, ¿verdad? Y allí, hermano, sigue diciendo. Mira el 52. ¿Cómo dice? Hay de vosotros intérpretes de la ley. No nomás a los escribas y fariseos, a los que interpretaban, aleluya, que era sábado, que era trabajo, cada palabra que venía en la ley. Ahí está, hermano. Habéis quitado que... Mire, hermano, lea el 52 de Lucas 11. Se lo dijo de otra manera, así como les dijo a los escribas y fariseos. Ustedes saben qué, ni entran al reino ni dejan entrar a otros, les cierran. Y aquí les dice a los intérpretes, a los que tienen sabiduría, a los que tienen ciencia, ustedes les quitan la llave. Dice, mire cómo dice, le han quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entran ni ustedes, ni dejan entrar a otros. ¿Se da cuenta, hermano? Esa fue la resistencia que tuvo el Señor. Y sigue siendo la resistencia para que el reino de Dios... Por eso, hermano, casi no se predica mucho del reino de Dios. Se predica de sus señales. Pero empiece usted a predicar del reino de Dios y va a haber resistencia. Va a haber oposición. Por eso el Señor dijo, bienaventurados aquellos que por causa del reino, aleluya, sean vituperados. Por causa de su justicia. Y vemos allí, hermano, una tremenda resistencia. Allí, ¿por qué? Porque el reino de Dios, hermano, viene y le dice, ¿sabes qué? En Jesús estás pleno. Colosenses 2:10. En Jesús estás completo, aleluya. No necesitas esa filosofía. No necesitas esa interpretación de esta gente. Sí. ¿Para qué tanto burullo? ¿Para qué tanta ciencia? No es la verdadera. Es una sabiduría satánica, como dice Santiago. Es la letra. Estamos en un nuevo régimen. Dice Corintios, ¿verdad? Estamos en un nuevo pacto, aleluya. Si así fuera, que tuvieran ellos razón, aleluya. De todos modos estamos en un nuevo gobierno. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Sí? Y ahí mismo les dice en el 12:4, no teman de los que matan el cuerpo. No teman, aleluya. Mejor temanle a este, aleluya, temanle a Jesús. ¿Sí? Mire qué tremendo, hermano. Porque Jesús, ¿qué predicaba Jesús? Lea Romanos 3:21. Romanos 3:21. Mire cómo dice. Y pues, si quiere también puede leer Romanos 5:21. Es lo mismo. El libro de los Hechos dice que Pablo dice que persuadía a la gente a hablar acerca del reino. Daba testimonio acerca del reino de Dios. Pero aquí vemos a Romanos 14:17 dice, el reino de Dios no consiste ni en comida, ni bebida, ni tantas filosofías, aleluya, vanas, aleluya, sino en el gozo del Señor. Sí, en la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Mire, vamos a leer Romanos 3. ¿Qué dice Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, y ustedes están intérpretes de la ley, aleluya, queriendo justificar a los seres humanos por medio de las obras, cuando estamos en un nuevo régimen, aleluya, que dice aquí en el 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Allí mismo Romanos 5, ¿verdad? Dice, mire, ya lo hemos leído. Por la desobediencia uno entró la muerte, ¿verdad? Pero ahora en el 19, Romanos 5:19, ahora por la obediencia de Jesús, ¿qué? Hemos sido justificados. Aquí está la justicia del reino, del nuevo régimen, que es por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está en el 21, ¿verdad? Y vemos, hermano, muchos ejemplos. Entonces, hermano, dice ahí, hermano, hoy mismo, ¿qué está pasando? Vamos a leer Mateo 24.
mensaje del reino. Es un reto, hermano, para predicar el mensaje del reino. No enfocarnos tanto en lo que produce el reino, sino en el reino en sí, el mensaje del reino en sí, que va a producir esas cosas. Dice Mateo 24. Mateo 24. Jesús llega a los discípulos y le pregunta, oye, ahí mismo estábamos en el 23, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él les dijo, ¿ves todo esto? Jesús les dice, de cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el 3, estando él sentado en el monte, los discípulos le preguntaron, se acercaron aparte diciendo, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá del fin? ¿Qué señal habrá del fin? El siglo. Y luego Jesús les da ahí desde el versículo 4 hasta el versículo 3, hermano, le da una serie de acontecimientos de los cuales hemos predicado bastante. ¿Verdad que sí hemos predicado bastante? Hasta un video les traje. ¿Sí? Les da ahí, mire, ¿saben qué? Vendrán muchos en mi nombre, ahí en el 5. Vendrán muchos engañadores, dice en el 4. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Muchas señales del fin, antes del fin, dice la palabra. Bueno, nosotros le hemos puesto del fin. Dice el 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero ¿qué dice el 8? Esto no es el fin. Cállese, ¿verdad? Esto no es el fin. Cuando sucedan estas cosas, ¿qué pasa a nosotros? Hoy ya es el fin. ¿Sí? ¿Verdad que decimos nosotros así? Dice el 6, dice, oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, no se turbe vuestro corazón, porque esto no es el fin todavía. Dice aquí, no es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No lo prediquen como que es el fin. Nosotros es lo que hemos hecho. Es que ya, mire, todo esto está sucediendo y ya se acerca el fin, ya. Hermano, aleluya. Pero ¿qué dice en el 14? Aleluya. Ahí está nuestra responsabilidad. Ahí está nuestra responsabilidad. Y será predicado este evangelio del reino. ¿Qué será predicado? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces sí. Cuando usted predique el evangelio del reino, entonces sí, aleluya. Y en el fin. No cuando prediquemos las señales del fin, sino cuando predicamos, ¿qué dice el 14? Ahí sí dice que es el fin. En los otros dice, no se turbe vuestro corazón. Aleluya, son principios de dolores. No se turbe vuestro corazón. Aún todo eso es necesario que acontezca, dice en el 6. Pero aún ¿qué? Aún no es el fin. Pero en el 14 dice diferente. Ahí sí, eso sí, predíquenlo. Será predicado este evangelio del reino, aleluya. Por eso está recibiendo usted este mensaje. Sí, yo anduve buscando libros y todo, no he encontrado mucho libro al respecto, hermano. Será predicado este evangelio, aleluya, del reino, aleluya. No le hace que haya resistencia. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Será restaurado. Se tiene que restaurar este mensaje. Como iglesia de Jesucristo, más en este tiempo, ¿verdad? Que estamos viendo señales antes del fin. Pero será predicado este evangelio, que va a venir el Señor, pero ¿cuándo? Cuando se predique este mensaje. Las buenas nuevas, yo no tengo, una buena nueva, por ejemplo, no, pues me subieron el sueldo, o no tengo esta enfermedad, es una buena nueva. Pero ese no es el mensaje es que el evangelio del reino. Una buena noticia, hermano, es que los demonios se vayan, aleluya, de nuestra vida. Una buena noticia es que las enfermedades se vayan, que venga la prosperidad. Ese es un buen evangelio, aleluya. Y se está predicando, aleluya, en grandes alturas, televisión y satélite. Pero el Señor te dice esta mañana, el mensaje no es ese, el mensaje es este. Está pesado, hermano. Es como que yo les dice, arrepiéntanse, cambien de mentalidad. Pero si el Señor nos da nueva luz, está bien, gloria a Dios. Hay que hablarle a la gente, aleluya, de la sanidad que hace el Señor, de la sangre de Cristo, gloria a Dios. Todo eso está muy bien, aleluya. Pero ¿saben qué? Lo central, aleluya, el mensaje central es el reino de Dios. Porque ahí viene todo lo demás por añadidura.
que proclamarlo. No se intimide. Va a haber resistencia, va a haber oposición con los religiosos, como las tuvo Jesús. Va a haber oposición, va a haber resistencia, porque se van a sentir amenazados, aleluya, con el mensaje del reino de Dios. ¿Sí? ¿Estaremos dispuestos? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y aquí en Wilmington también, porque dice que todo el mundo, ¿verdad? Y si usted vive aquí en Wilmington, no le toca en España, le toca en Wilmington. ¿Sí? Donde usted viva, si se va para allá para Oklahoma o se va para donde... Allá es parte del mundo, ahí le toca predicar el evangelio del reino. Y si el Señor nos ha traído aquí a Wilmington, aleluya, ese es nuestro mensaje, el evangelio del reino. No hay otra, no es que hay otro evangelio, dice Pablo a los Gálatas, sino que algunos lo han pervertido. Han puesto prioridad a la prosperidad, han puesto prioridad a las sanidades, a los milagros, a lo que produce el reino de Dios, al caminar en las aguas como Pedro, aleluya, y gozándonos allí, aleluya, a los temores, a tanta cosa. Pero el mensaje no es ese, el mensaje es el mensaje del reino de Dios, y lo demás viene ¿qué? Por añadidura. No nos mandó el Señor a predicar la añadidura, no nos mandó el Señor a predicar los efectos del reino, nos mandó a predicar el reino de Dios y su justicia. ¿Se dan cuenta, hermano? Tremendo. Para terminar, hermano, allí en Apocalipsis 12, vamos a leerlo al revés. Apocalipsis 12, el versículo 11, pero vamos a leer el 11 y luego leemos el 10. Vamos a leerlo al revés, ¿verdad? Apocalipsis 12, y con eso termino, hermano. Yo creo que quedó bien claro, ¿verdad? Un compartir, ¿verdad? De un sentir, de un anhelo de parte de Dios, que se predique, que se restaure el mensaje. Seguimos predicando, gloria a Dios, todo eso es parte del reino, gloria a Dios, eso no está desechado. Pero la prioridad, el mensaje central, ¿cuál es? El mensaje del reino de Dios. Léalo, búsquele ahí toda la escritura. Dice ahí, mire, en Apocalipsis 12. Y vamos a leer para atrás, ¿sí? En el 11, versículo 11, y luego leemos el 10, vamos a leer para atrás. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros, ¿verdad? Ellos le han vencido. Número 1, ¿por medio de qué? Nuestras almas. Por medio de la sangre de Cristo. Número 2, por medio de nuestro testimonio de la palabra de Dios en nosotros. ¿Sí? Por medio de la palabra del testimonio que está en nosotros. ¿Sí? Dentro de nosotros. Que damos testimonio, aleluya, de que la palabra vive dentro de nosotros. Con eso vencemos. Y la sangre del Cordero, que limpia toda maldad, que limpia todo pecado. Pero aquí, hermano, aquí viene el arrepentimiento. ¿Y qué más dice ahí? Y se arrepintieron, cambiaron de mentalidad, predicaron el evangelio del reino. Dice, decidieron, se negaron ¿qué? A sí mismo. Porque fue lo que el Señor les pidió. Niéguense a sí mismos, hipócritas, fariseos, religiosos, ustedes seducedos, ustedes, ¿saben qué? Cambien de mentalidad, arrepiéntanse, niéguense a sí mismos, menosprecien sus vidas hasta la muerte, muéranse, aleluya. El que pierde su vida por causa de este reino, aleluya, la ganará. ¿Se acuerdan cómo hablaba así Jesús? Eso es, hermano. Por eso, hermanos, ahí somos más que vencedores con esta actitud. Menospreció usted su vida. Usted, como decía ahorita amigo, yo podía haber vivido la vida que viven mis amigos allá alrededor. Pero yo decidí, aleluya, me arrepentí, yo decidí dar un cambio, yo decidí seguir, aleluya, el evangelio del reino. Y menosprecié esa vida. Y ahora tengo otra nueva vida. Y cada día más, nueva. Voy dejando atrás, ¿verdad? Y voy hacia el supremo llamamiento. Voy caminando, tribulaciones, angustia, todas a los lados. Pero yo voy, dice, al supremo llamamiento. Quiero llegar a este día. Cuando se digan estas palabras de usted. Ahí está Sara, ahí está Carmela, ahí está Irma. Mira ellos, aleluya, le han vencido, Se negaron a sí mismos. Vencieron con la sangre, tomaron el cordero, aleluya, como ofrenda, aleluya. Y vencieron con la sangre del cordero, preparado desde antes de la fundación del mundo. Y con la palabra, aleluya, con la espada, aleluya, que es la palabra de Dios. Aleluya.
Pero sobre todo, ¿qué? Menospreciaron sus vidas. Decidieron, aleluya, una nueva vida. Cambiaron de actitud, se arrepintieron. Prefirieron desechar las filosofías vanas. Prefirieron, aleluya, de tirar a la basura esa religión que no llenaba su espacio en el corazón. Y no sé cuántas cosas usted ha dejado, menospreciado. Como dijo Pablo, lo he considerado como basura. Y Pablo sí era de los buenos, dice que era fariseo de fariseos. Era de los buenos, sin embargo dice, lo he considerado como estiércol, dice Filipenses, ahí Filipenses 3. Hermano, ¿qué dice el 10? Entonces una gran voz, dice, en el cielo, aleluya, que decía, ahora ha venido la salvación, aleluya. El poder, la gloria, aleluya. Y sobre todo, ¿qué? El reino de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Se escucharán esas palabras, hermano, aquel día. Anhélenlas. Sí, ahí la tribulación, ahí la guerra diaria, ahí el trabajo, aleluya. Allí, hermano, usted siga, aleluya. Yo voy hacia allá, yo quiero escuchar esas palabras, aleluya. Son mías. Ese reino, aleluya, preparado de la fundación es mío. Yo pertenezco a Él, gloria a Dios. Y yo voy a predicar, voy a dar gracia por gracia. Así como se me dio ese mensaje, yo también lo voy a dar. El Señor les dijo, vayan y solamente digan, den por gracia lo que han recibido. 3 armas poderosas, hermano. La sangre del Cordero, gloria a Dios. Hay que predicar sobre la sangre del Cordero y todos los efectos que produce, sanidades, milagros, todo eso, hermano. Perdón de pecados, aleluya. Pero también hay que dar testimonio, aleluya, de las promesas que hay en la palabra de Dios. Y sobre todo, el testimonio de negarnos, aleluya, a sí mismos. Eso ahí es donde fallamos a veces. Menospreciar nuestras vidas no es fácil. Menospreciar lo que nos gusta, lo que le gusta a la carne, no es fácil, hermano. Ahí está nuestra lucha interna. Ahí está, hermano. Pero ¿qué dice? Ellos, aleluya, ellos han vencido, aleluya. Se escucharán estas 3 palabras, hermano, para ti. ¿Por qué? Porque ahora ha venido, ¿qué? La salvación, el poder y el reino de los cielos, hermano. Ahí dice de nuestro Dios y la autoridad de ¿qué? De Jesucristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ya se quedó atrás. Yo quiero, hermano, verte ese día, aleluya. No des marcha atrás. Adelante. Es el mensaje del reino. Le vamos a agregar, no, sencillito. Eso predica, hermano. Cuando vayas, antes, si es posible, antes, hermano, dile, ¿sabes qué? El reino de Dios se ha acercado. Antes de que salen los enfermos, tú dile, ¿sabes qué? Es muy importante, aleluya, que usted sane. Y si se muere, pues ni modo, pero lo importante es que usted entre al reino de Dios. ¿Sí? Eso es lo importante. Que usted forme parte, aleluya, de estas tres frases que escuchamos al último. Que el Señor le diga en aquel día, venid a mí, vénganse para acá, mi buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Recibid el reino de mi Padre, aleluya, que fue preparado desde la fundación del mundo. Es para usted y es para mí. Es un reto, hermano, es una responsabilidad. Vamos a seguir hablando un poquito más acerca del reino, de la vida del reino, todo eso es bueno, hermano. Pero con que usted, aleluya, se aprenda este mensaje, ¿verdad? De que lleve ese mensaje sencillito. Dice que el Señor le dio instrucciones. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Háblenle del reino. Pónganle las manos ahí. El reino de Dios, si lo aceptan ahí, va a producir efectos. Va a haber sanidades, va a haber milagros. No hablen tanto de los milagros, no hablen tanto de las sanidades. Hablen mejor del reino. Y eso va a venir por añadidura. Aleluya. Iglesia no amanecer, aleluya. El Señor dice, no temáis, manada pequeña. ¿Se acuerdan que el Señor nos dio a hacer cosas? No teman. Al Señor le ha placido darle las llaves del reino. Aquella llave que se robaron los intérpretes de la ley, los maestros, y que no, la llave de la ciencia, y que no dejan entrar ni ellos entran. El Señor dice, yo tengo las llaves del reino. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la llave? Que reciban el reino de Dios, ¿verdad? Es todo, hermano. ¿Qué más le puedo dar? Para que le voy a agregar más. No, es todo sencillito el mensaje. ¿Sí? Preparado el reino de la fundación, el anhelo de Dios, un reino de sacerdotes. ¿Sí? Proclamado por los profetas, proclamado por los reyes, proclamado por el profeta de profetas, Juan el Bautista. ¿Cuál fue el mensaje? Arrepentidos y convertidos, dentro de muchos mensajes en
habla de pensamiento. Jesús se levanta, aleluya, se une a Juan el Bautista con el mismo mensaje. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Arrepiéntanse porque el reino de Dios está aquí a su alcance. Ese fue el mensaje central de Jesús. Levanta 12 discípulos, se me olvidó leerles ahí Lucas también 10, 9 y 10. Levanta otros 70. A los 12 dicen, no, ahorita vayan nomás con la casa de Israel, a los que quieren. Porque yo sé que los samaritanos no los quieren todavía. A los 70 sí les dice, vayan a todo lugar, aleluya, vayan con los mexicanos, vayan con los hondureños, aleluya, vayan con su gente primero. Pero ¿cuál fue el mensaje? El mensaje fue el evangelio del reino. Amén, amén. Tremendo, hermano, bonito. Sencillito, ¿verdad? El mensaje no lo entendió, está sencillito. ¿Por qué? Porque nos hemos entusiasmado mucho en lo que produce el reino. Y nos gozamos con aquellos que están predicando el evangelio del reino y que estamos viendo las señales producidas como viene Gil. Anoche mi esposa y yo vimos un programa de él, ¿verdad? Pero aleluya, el mensaje, la responsabilidad también es para nosotros. ¿Sí? Dice, les dio instrucciones. ¿Cuáles fueron las instrucciones para esos 12? ¿Cuáles fueron las instrucciones para esos 70? ¿Cuáles fueron las instrucciones para los apóstoles, para Pablo, para los que vinieron después? ¿Y cuáles son las instrucciones para nosotros? Vayan. ¿Sí? Predíquenle acerca del reino de Dios. Reciba, aquí está a la mano. Arrepiéntanse, cambien de mentalidad. Eso no sirve. Fue lo que les dijo el Señor. Eso que ustedes piensan, esa filosofía, esos maestros, eso que han nacido, eso no sirve. Arrepiéntanse. No se trata de llorar. No se trata de confesar aquí y llorar, hermano. Todo el mundo llora. Hasta el diablo llora. ¿Se trata de qué? De arrepentirse, de dar un giro. Sí, Señor, tú tienes razón. Recibo el reino, aleluya. Yo no sé qué aleluya qué trae, pero lo cierto es que es el reino de Dios y el reino de Dios trae vida. Lo recibo y no sé, lo importante es que lo reciba. Y dice, y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. ¿Se dan cuenta, hermano? Ese es el mensaje del reino. ¿Qué instrucciones le dio, Señor? ¿Qué instrucciones yo te doy? ¿Qué instrucciones tú das? Una vez ¿qué vamos a decir? Ahí está. Me preguntaron, ¿qué vamos a decir? Ese es lo mismo que el Señor le dijo a sus discípulos. Vayan. Donde acepten ahí, aleluya. Allí, si no, sacúdense el polvo y sigan adelante. Donde no, pues ni modo. No, porque el reino que es no es comida ni vida, sino que es paz. Donde se sienta la paz, entonces ahí se siente que recibieron el reino. No. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Pásale, digo. Hermanos, es todo el mensaje. Sí, quedó entendible. Quedó entendible. Amén, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a predicar el mensaje, ese mensaje, a restaurar ese mensaje, ¿verdad? Que no nos desviemos mucho está bien, los mensajes son buenos, prosperidad, fe, todo eso está bien, pero el central, el mensaje madre, el mensaje madre es el mensaje del reino de Dios. Amén, ¿sí? amén. Esa es la enseñanza de este día, ¿verdad? Ese es el mensaje central de Juan el Bautista, de Jesús y de los discípulos de Jesús y ahora de nosotros, ¿verdad? Padre, le damos gracias, Señor, porque nos has dado, aleluya, nos has hecho embajadores de tu reino, Señor. Mensajeros de tu reino, Señor. ¿Y qué vamos a decirle a la gente? Lo mismo, Señor, que acepten tu reino, que se haga tu voluntad, como dice el Padre nuestro. Así como en el cielo, que también sea en sus vidas, en su familia, en su trabajo. Y ya lo demás, aleluya, viene la justicia tuya y las demás cosas vienen por añadidura, de acuerdo al propósito que tienes para cada uno. Señor, te damos gracias por ello, Señor. Yo te pido, aleluya, Señor, que este mensaje, Señor, haya quedado en los corazones de mis hermanos, Señor, porque tú no viniste a traer una religión. El hombre no perdió religiones ni filosofías. El hombre perdió un reino, aleluya, preparado en la fundación del mundo, como lo leímos. Pero que tú viniste a restaurarlo, a devolver lo que es nuestro, a llenar nuestros corazones. ¿Sí? Que ni los saduceos, ni fariseos, ni tanta filosofía pudo llenar. Religiones que se oponen. El mensaje que no es el tuyo, el evangelio, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias. Dale un aplauso a Cristo, hermano. Y